Buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Ha habido mucho esfuerzo detrás, dentro de lo que es la dirección de despoblación, del Departamento de Despoblación, del Gobierno de Aragón, y ha habido mucho trabajo y mucha ilusión para encontrarnos un día como hoy, porque estar al lado de una estrella Michelin impone algo. Pero no solamente eso, no me voy acostumbrando, sino que sí, pero no solamente eso, o sea, no es solamente eso, es que va mucho más allá. Una estrella Michelin que ha conseguido el éxito en una población que ahora hablaremos de ella, de menos de 40 habitantes, o sea, muy pequeña. Que aparte de todo eso, nosotros, los aragoneses, nos sentimos orgullosos y no sentimos lo que muchas veces nos lleva a la ruina, que es el síndrome de Procusto, y estamos orgullosísimos de que haya éxito y que el nombre de Aragón traspase fronteras y lo lleve hasta el fin del mundo, y además con el nivel y con la categoría que lo puede hacer quien os quiero presentar, el mejor cocinero del año 24 y estrella Michelin 2024, Toño Rodríguez. Le damos un aplauso, bienvenida, que es un lujo tenerte aquí. Un lujo por muchas razones, como te decía, la dirección, Alberto Casañal, el director de Despoblación, que te aseguro que trabaja mucho, ha cogido esa frase de pico y pala que decía nuestro presidente, la ha cogido a fuego y es un trabajador incansable para por lo menos dar a conocer todas las poblaciones que se nos están yendo, ¿no?, que desaparecen y que tienen un montón de oportunidades, que estamos en la obligación de por lo menos ponerlas en valor, esas oportunidades para personas que tal vez no han caído en que una salida de éxito puede estar en esas poblaciones pequeñas, ¿no? En tu caso, si hablamos de tu trayectoria, imagino que toda la vida dedicada a los fogones, empezaste con tu madre. Correcto. ¿Dónde cocinaba tu madre? Hombre, mi madre en casa siempre ha sido cocinera de casa. No, primero muchas gracias por venir. Para mí es un placer estar aquí contigo, aquí de charradeta. Y no, mi madre siempre ha cocinado en casa y siempre hemos trasteado en casa con mi hermana mayor. Le hacíamos buenas liadas ahí en esa cocina desde pequeñitos. Y luego mi madre era la jefa de cocina del Serrablo, ahí en Jaca. Y pues yo estudiaba y pues hemos sido una familia pudiente y había que meter dinero en casa como fuera, y a mí tenía curiosidad y tenía ganas, pues me iba a trabajar los fines de semana, verano y por ahí con ella, y me empezó a gustar y ya está. Vamos a ver, pero tienes una madre cocinera y a ti te gustaba ya de crío la cocina o decías al contrario, ¿no? Dices, joder, trabaja mi madre aquí, yo no lo quiero ni ver, ¿no? Porque más cocina, ¿cómo era aquello? Bueno, es complicado, o sea, mis padres se empeñaron, sobre todo mi padre es aragonés de pura cepa, cabezón como el solo, y él quería que fuera militar, tío. Que fueras militar. Te lo juro. Empeñado toda la vida en que fuera militar. Pues sí, pues toda la vida, ¿eh? Pues ha acertado. Sí, clavado. No, él me decía, oh, que cobran mucho. La tranquilidad, la trabajan poco. Espero que no haya militares por aquí. Y dicen, a los 50 y pico, 50 y pocos, te jubilas, buah, tienes un sueldo para toda la vida. A mí me lo vendía desde crío, me lo vendía, pero es que soy más inquieto. De hecho, yo llegué a hacer hasta la mili, ¿eh? Yo la hice, pero no, eso no era para mí. Y luego claro, siempre he sido muy deportista, he hecho muchísimos deportes, he competido en muchísimas cosas. Tengo copas de muchísimas cosas, o sea, alucinarías. Y estudié para hacer INEF, ¿eh? Estudié para hacer INEF, ¿eh? Pero que no me vale. ¿La uno te vale? No, porque tengo copas de muchas cosas. Venga, ¿de qué? De atletismo, de un montón de todas. Ciclismo, triatlones, pesca, golf, minigolf, badminton, que podría seguir así un rato. Yo tengo muchos trofeos, muchos. Ya nos hemos enterado. Pues es que al final mi padre siempre me ha metido a mí la competitividad, o sea, soy muy competitivo. Pero eso no significa, Toño, que eres un ganador nato. Hostia, yo he perdido muchas veces. Pero perdona, es que... Ojalá hubiese ganado todas. No, momento, no, es que por ahí van los tiros. Vamos a ver, precisamente la cadena del éxito está hecha de muchos eslabones de fracasos.
como todo en la vida, hay que Claro, comer claro, mucho. porque quien a lo mejor fracasa la primera vez y no sigue y no continúa, se queda sin cerrar la cadena. Quiero decir, pero esa es la competitividad, que es a lo que me refiero. Eso es, al final no se gana, siempre lo ganas y de hecho se aprende más de cuando pierdes. Claro. Ahora yo compito menos, ya selecciono mucho a dónde voy y yo les enseño a los míos que sí. Bueno. Les enseño a ganar y les enseño a perder. Vamos a ver, tu madre cocinera en el Serrablo, me has dicho, tú eras un crío con tu hermana, que las liadas en la cocina, ¿a qué te refieres? ¿Qué hacíais o qué? Nosotros cuando ella se iba a trabajar pues abríamos los armarios y empezábamos a mezclar. Y la bronca cuando llegaba, Tremenda, porque claro, no. Ahora no. Antes, pues. Ahora a mi hija yo le enseño siempre a. Le enseño a cocinar y le enseño a trabajar, pero siempre le digo que tienes que trabajar limpio. O sea, trabajas, luego recoges y limpias. A mí eso no me lo contaron. ya. Y nosotros cuando venía teníamos ahí una liada tremenda. Claro, pero Tremenda. ¿lo limpiabais o no al final? Como que nos obligaban, claro, sí. Claro. Después de la bronca, sí. Entiendo que cuando dices la liábamos, porque imagino que vendrían las mezclas, ¿no? La cocina no deja de ser un laboratorio. Sí. Y ya empezaste ahí con cositas ya diferentes y ya... Te estoy hablando con 5 y 6 años, o sea, Sí, es que sí, ya sí. la estaba liando ahí, o sea, sí. Empezamos a mezclar, pues haces masas, alguna vez nos calentábamos y echamos en sartenes, pues, es decir, ya te digo, mi hermana tiene 4 años más que yo, y pues, yo con 5, ella con 9... Ahí librabas. No te creas. La bronca para no la te mayor, creas, No te creas. ¿Y cuándo decidiste hacerte profesional de la cocina? Bueno, cuando... O empezar a estudiar, ¿no? Porque fuiste al IES de Huesca, ¿no? A Sí, estudiar. sí, pues es que es lo que te digo, me gustaba mucho el deporte y me tiraba mucho INEF. Iba a estudiar para INEF y hice selectividad, ay, me dejaron... Pues, por aquí no está mi profesora de química. Me dejó con química para septiembre. Y yo, me cago en la hostia. Sí. Te lo juro. Y iba yo en junio estaba muy preparado para hacer la selectividad, hubiese sacado muchas más notas seguro. Y claro, me dejaron con química, bueno, me dejé yo a química, vamos a dejarlo así. Y claro, la tuve que hacer en septiembre, pero yo todo el verano tuve que trabajar y en el Serrablo en esa época pues tú trabajabas julio y agosto de lunes a domingo de sol a sol, como quien dice, y yo por la mañana un ratico iba 3 días a la semana iba a hacer clases de química y aprobé química y la selectividad me la aprobé 4 días. 4 días. Cuando aprobaste la selectividad y ya estaba ese pendiente que luces... No, un poco más adelante. Pero poco más adelante, ¿cuándo llegó ese pendiente con esa estrella? Yo creo que llegó en la escuela de hostelería, pues sí. En la final, escuela de hostelería. el último año yo creo de la escuela de hostelería. Que la gente me dice, te has puesto el pendiente por la estrella. Joder, pues poco más mirado. Claro. Lo tengo hace como 15 años, 20 por menos. Claro, por eso quiero hacer hincapié... Pues yo me lo toqué en la gala, digo, ahora me lo vais a decir con razón. Digo, Ya, y cuando te lo pusiste, ¿tú ya pensaste en eso o no? Sí, bueno, al final yo en la escuela ya competía, ya veías a referentes de aquí de Aragón y de fuera de Aragón que te marcaban el camino o que querías llegar a ser ellos en algún momento o alguien parecido y las estrellas siempre están ahí, al final es competir, o sea, una estrella es competir. ¿De qué año estamos hablando en la escuela de hostelería? 2000, por el 2000, 99-2000. Sobre el 2000. Sí. ¿Y cómo estaba Aragón gastronómicamente en aquella época? No tan bien como ahora seguro. O sea, No, también al no. final O sea, yo creo que por esa época pues estaría el Lillas que tenía estrella. No sé qué más habría, eso, Un poco más porque estaban las Torres, Claro. las Torres también no tenía. Quiero hacer hincapié en eso, que en estos últimos, menos de 25, pero si nos ponemos en el 2000, los últimos 25 años en Aragón ha sido una subida espectacular, o sea, espectacular, una auténtica barbaridad. O sea, estoy convencido que me faltan datos de todo esto, los he buscado y no he sido capaz de encontrarlo, pero estoy seguro de que Aragón ha sido quien más ha aportado a la gastronomía a nivel nacional. Bueno, a día de hoy sí, Huesca sigue siendo la provincia con más estrellas por habitante. En Aragón hay 11 o 12 creo, en Huesca hay 7. Jaén el año anterior, yo creo que Jaén es la ciudad, la capital de provincia con más estrellas por habitante como ciudad.
¿vale? Nosotros somos como provincia, pero pues, Aragón ha crecido muchísimo y más que está por crecer. Aquí hay mucho talento y yo estoy seguro que van a llegar más estrellas, o sea, no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. O sea, de hecho, este año llegará una aquí en la ciudad, segurísimo, al 100%. Sí, bueno, estamos atentos, ¿no? Al 100%. Bueno, De un buen amigo, al 100%. Lo que estábamos hablando de sales de tus estudios, ya eres cocinero y empiezas a trabajar, entiendo. Sí, me llevaron a mí como... Me llevaron como el mejor de mi promoción al Sotón. Ahí me cogió el jefe de estudios con el que no me llevaba bien y el director me llevaron ahí para ponerse la medalla, me llevaron al Sotón. Había una vacante de pastelero. Ajá. Y me llevaron ahí, cuando acabé en junio, me llevaron ahí a presentarme. Ahí yo que también era un cliente, o sea, es que yo venía de Jaca. Y me llevaron ahí y acabé de jefe de pastelería de la venta al Sotón, que en esa época la venta al Sotón, ahora era la hostia, pero en esa época era una locura, o sea, era una locura. Y ahí estuve 2 años de pastelero. ¿Cuándo empezaron a llegarte los premios? Pues cuando... Ya te digo, en la escuela hay una lista interminable. O sea, no les voy a cansar con Ahí hay muy pocos. No, es que deje de escribir. No acabas. O sea, deje de escribir. Me hicieron un reconocimiento, me hicieron un homenaje en Sabiñánigo y la alcaldesa, pobre Berta, se los leyó. ¿Enteros? Te lo juro. Yo estaba... Mira que no me suelo poner nervioso, ni me pongo colorado. Me estaba poniendo colorado. Hombre, es una barbaridad. Me estaba poniendo colorado. Que al final seguro que dijo amén, porque dijo, he leído la Biblia. O sea, no, había un murmullo ya en la gente, digo... Pobrecita, o sea, yo me sentía hasta mal. Pero interminable, o sea, una auténtica barbaridad la cantidad de reconocimientos que empezaste a recibirlos, tengo entendido, en el 2014, ahí empezó todo, a recibir premios. Ya no sé qué hice en el 14. Claro, claro, es que es una auténtica locura. Claro, por esa época yo ya estaba por aquí. Mejor cocinero de Aragón, 2014, 2015, 2017, 2018. Sí, o sea, eso para empezar. Premio Internacional, concurso de aceite de oliva virgen extra Jaén, Paraíso Interior, el 2016. Ese es el punto de inflexión. Es en el 2016. Ese es el punto de inflexión. Cuéntanos por qué. Al final, yo antes del 2016, yo creo que había ganado todos los concursos de Aragón hacia adentro, todos. O sea, hay varias veces, todos los de tapas, todos los de Aragón, pues todo lo que surgía por aquí, lo había ganado todo. Y al final, pues yo soy aragonés, o sea, de pura cepa y como que es un mal de los aragoneses que de puertas adentro te crees el mejor, pero sales afuera y agachas la cabeza. O sea, y ahí fue... La humildad, ¿no? O agachas la cabeza porque te crees inferior a los demás. ¿Tú crees que es un mal endémico del aragonés? Sí, va cambiando, pero sí, no nos sabemos vender fuera. O sea, y que tú vas a una capital a competir con Madrid y Barcelona y agachas las orejas. Ahora no. Sí. Ahora hay un grupo muy fuerte, no solo de cocina, de camareros, de cocteleros, de pasteleros, que salen afuera y acojonan. Fíjate, la percepción que yo tengo es un poco al revés también, ¿no? Aquí lo nuestro... Todos hemos comentado 1000 veces que no lo sabemos valorar. ¿En casa? En casa. Que no valoramos lo que tenemos muchas veces en Aragón. Eso a mí me lo explicaba José Antonio Labordeta con una frase espectacular. O sea, una frase que yo la tengo aquí grabada y os la regalo como me la regaló él, ¿no? Definiendo al aragonés. Y me decía, el aragonés se define de la siguiente manera. ¿Cómo va a ser ingeniero si es vecino mío? Yo, joder, José Antonio, o sea, me rompió, me pareció brutal, ¿no? Entonces, pero tenías razón, además claro, lo decía él. Claro, el tema es, por eso digo, y cuando salimos, con todas las dificultades que se nos pone en nuestra tierra para nosotros mismos, nos sirve para poder defendernos fuera de Aragón. Eso es mi percepción, ¿eh? Yo no lo he vivido así. O sea, yo al final te hablo de mi experiencia. Yo que he hecho muchos concursos, la gente te miraba como eso, o sea... ¿no? El de Aragón, ¿no? El del pueblo, dice que viene ahí el del pueblo, le vamos a mojar la oreja, o sea, yo he sentido eso, o sea, he sentido cuando he salido fuera a competir, sentía eso, pero a partir del 16 de ese concurso, al final fue en Madrid Fusión, ese es el que más dinero da, que daban 8.000 euros, o sea, que no es un concurso cualquiera, y tú peleas, yo venía del Tierra de Vescas,
y yo me acuerdo que estaba compitiendo con pues, gente con el Atrio, con otros de Huelva, con gente con 2, con 1 estrellas, y yo estaba allí y claro, el presidente, yo recuerdo que el presidente era Subijana, Pedro Subijana. Y claro, llevaba esto, hostia, me lo llevo yo. Buah, me cogió Pedro y me dijo después, dice, has ganado por unanimidad, o sea, exagerado, dice, les has machacado. A partir de ahí, de hecho, yo hasta me lo tatué, ese postre me lo llegué a tatuar y todo, porque al final fue por un punto de inflexión. A partir de ahí, ¿Fue un postre? sí que... ¿Un postre? Sí, ¿Y fue qué un postre? ¿Qué postre era, Es recuerdas? una crema de aceite con helado, con un yogur de aquí, es un pan aceite y chocolate, ¿vale? Típico, pero muy diferente, muy diferente. Pero y a partir de... Vamos a ver, es que de verdad, es que... Este lo has tenido que ver, lo has tenido que ver. ¿Vosotros lo habéis visualizado esto? Hombre, son muy pesados, se ha visto pero mucho esa pecera. prometerme que lo habéis visualizado lo que ha dicho. Está en una pecera, está muy rico ese, está muy rico. Pero yo no soy capaz de visualizarlo. No, Toma, no. míratelo, aquí lo tienes. Sí. Pero, entonces, bueno, y aceite de oliva, claro. Sí, y encima ahora lo hacemos en casa, que es un postre típico, no se puede quitar de casa, y lo hacemos con un aceite que nos estamos haciendo nosotros mismos, con nuestros amigos de Costean. Hemos hecho una colaboración y lo hacemos con ellos, con yogur del Burgo de Ebro, el pan de Sayón, bueno, utilizamos y aceites tenemos aquí, y muy buenos. Buenos. Pues nosotros nos hemos hecho nuestro. Denominaciones de origen. Bueno, también, fíjate, me ha llamado mucho la atención, y lo tengo que decir, entre otros, mejor tapas, mejor miembro de la selección española, etcétera. O sea, es incansable. Pero hay uno que es el segundo puesto, que me tengo que enterar quién fue el primero de a ver, ¿quién fue el primero? Porque hubo tongo, seguro. Ah, uno de Sevilla, un amigo de Sevilla. Hubo tongo, seguro, ya te lo digo yo. Y ya me enteraré bien de esto. Porque fue el segundo premio nacional del langostino de Vinaroz. Claro. Muy y típico. Entonces, el que me conoce ya lo sabe. O sea, Vinaroz es el pueblo más bonito de Aragón. Yo estoy cansado de decírselo a mis paisanos, porque el que no lo sepa, yo soy de Vinaroz, lo que pasa que nací allí porque mis padres fueron a por naranjas ese fin de semana y nací, pero toda mi vida he estado aquí en Zaragoza, ¿no? Pero ya me enteraré yo de esto de cómo osan a darte el segundo premio, apuntaos. Entonces ya, a ver quién... Yo me he enterado hoy que eres de ahí de Vinaroz. Sí, a mí me cuida mucho, ya te digo. Vinaroz. Sí, me cuida, y la alcaldesa me cuida mucho, y el año pasado me llamaron para ser presidente de ese jurado del concurso nacional. Bueno. Y fui de presidente, joder, es que me cuidaron, madre mía. Lo que dices, como en casa. Sí, están locos. Allí en mi pueblo están locos, de verdad. Si vais a Vinaroz y lo veis, hay un punto de estamos trinaos. Sí, somos divertidos y tal, pero tenemos un punto ahí con unos personajes. Eso está bien. Y en cocina están creciendo mucho, gastronómicamente Vinaroz. Sí es verdad que estamos un poco presos del producto, quiero decir, porque el langostino de Vinaroz pues, no hace avanzar a lo mejor otra serie de cosas que podían avanzar y tal vez retrase ese crecimiento, pero están haciendo cosas francamente impresionantes también con el producto. Bueno, me interesa mucho hablar de un documental que se ha trabajado sobre ti, sobre tu figura, ¿no? Tu figura y la era de los nogales. Porque si me hablas que el punto de inflexión fue en el 2016, ahí apareció una empresa de catering, ¿no? Sí, bueno, nosotros nacimos nuestro aniversario es el 11S del 2013. Vale. Ese es nuestro aniversario, que fue cuando nació el catering, sí. Y después apareció la era de los nogales, que me parece un nombre precioso, por otra parte, y luego podemos hablar más de lo del tema del nombre. Fue muy pensado. Pero ¿cuándo apareció la era de los nogales? La era de los nogales nació en junio del 20. Al final, nosotros somos una empresa de catering, que seguimos siéndolo, y claro, llegó la pandemia. Y claro, es como ingresa a un catering si no te dejan juntar. Claro, no puedes ingresar, tú vives de colectividades y no te puedes juntar. Pues ahí le dimos vueltas a la cabeza, sacamos una línea de postres que era un proyecto que yo tenía hace tiempo en mente, que vendíamos por todos los supermercados del Alto Aragón, todos de Huesca, que los hacíamos, los encajábamos y los repartíamos. Y más eran frutas, o sea, íbamos con melocotones, con limones, con matas, por toda la provincia. Al final vamos a tener que recurrir un poco a los proverbios chinos, ¿no? Los chinos dicen que la crisis significa oportunidad, ¿no? Y tal vez... si le das vueltas a la cabeza, sí. O sea, es un reflejo, ¿no? Sí, bueno, al final, si eres creativo, tienes que ser creativo a las buenas y a las malas. Si nosotros sacamos hasta una línea de comida para perros,
por esa época para ingresar dinero para no cerrar la empresa. O sea, nosotros hicimos de todo. Trabajo. Te lo juro, o sea, si yo... Claro, yo veía a la gente que se quejaba mucho y protestaba y roñaba y... Claro, pero tú tienes que llegar a casa y luego darle vueltas a la cabeza para intentar buscar la manera de no cerrar tu casa. O sea, te digo, si yo me quejaba, es decir, no hay policías ni guardias civiles, ahora ya no pasa nada, ¿no? Con eso, yo me salté el control de ese que había de provincias para una manifestación que había muy gorda en Zaragoza y de hostelería además. Y yo me salté el control y yo iba con la banderita y con esto el primero, pero luego llegaba a casa y le daba vueltas a la cabeza. O sea, Claro. no, y de ahí surgió, claro, reconvertirnos a restaurante. Nosotros tenemos un jardín enorme, una terraza enorme. Sí, no, y pero antes de que dimos llegue caña. eso, Toño, hay que decidir irse a Sardas. Quiero decir, vamos a montar un restaurante, vale, venga, tenemos un catering, la necesidad nos hace reconducir esto y aparece una población que en el 2021, que son los datos que me aparecen, había 38 habitantes. Que ya no los hay. Que ahora no los habrá. No, me echaron la bronca los del pueblo el otro día, no llegan a 30. No llegan a 30. Claro, es que yo decía 38 porque en el 2018 ponía 30, pero el otro día me dijeron si no llegamos ni a 30 ya. O sea, vale, vamos a montar un restaurante con proyección en una población de 30 habitantes. O sea, cuidado. O sea, un restaurante gastronómico, sí, suena loco. Suena loco. Vamos a ver, o una confianza plena en tus posibilidades, porque bueno, pues tengo que traer a la gente aquí. O sea, porque el catering no lo llevo, si pongo el restaurante es para que vengan. ¿Y ahora qué atractivo doy para que vengan? Porque ahora sí, hablamos estrellas Michelin, reconocimientos, premios, pero antes no. Y cómo surgió eso, como dices, vamos aquí y confío en este proyecto. O sea, ¿cómo salió eso? Bueno, al final, por esa época éramos tres socios, Armando, Alfredo y yo. Y claro, cuando te juntas y haces reuniones de cómo ingresar, al final... Yo soy, que decir, el catering me gusta mucho, pero yo soy carne de restaurante, o sea, y siempre ha sido detrás de una estrella. Es que tú miras La Era, nosotros porque la vemos todos los días, pero yo sigo viendo que es un restaurante de más de una estrella desde el primer día. O sea, tú lo ves y los estereotipos y el sitio y dónde está y la ubicación y lo que hacemos, yo creo que puede llegar mucho más lejos. Claro, pues yo les convencí para montar un restaurante, pues mis socios... que decir, veían la necesidad de meter dinero como fuera. Yo veía un sueño ahí detrás, no veía solo el hecho de ingresar. De hecho, no soy una persona que se mueva, nunca lo he sido, por dinero. Si me moviera por dinero no estaría en Sardas. O sea, bueno, el dinero, segurísimo, con todo lo que me ofrecen. Bueno, no, el dinero en la creatividad es una consecuencia. Sí, pero... Ya llegará, si tiene que llegar, ¿no? Pero hay que tener, Toño, las ideas muy claras. Bueno, pero si yo soy, lo que te decía, soy cabezón, soy competitivo. Tengo un sueño, un proyecto, una ilusión de que puede funcionar un restaurante y puede llegar a conseguir cosas, vamos a por ello. Sí, pero Toño, va más allá de todo esto, porque vamos a ver, lo que ha conseguido Toño, igual que otros compañeros que me hablaban de Casa Arcas y Alsiles, ¿no? En el Valle de Benasque, ¿no? Que poblaciones de menos de 200 habitantes han conseguido este éxito. Es una llamada de atención al resto de la población, no solamente en la gastronomía, sino en cualquier tipo de negocio, cualquier necesidad que pueda surgir en la zona determinada. Porque ahora mismo se está pasando las de Caín, mucha gente, el tema de la vivienda sobre todo, cómo están los alquileres, cómo está vivir en una ciudad, cómo están las ciudades. En uno de los programas que hicimos, que esperamos hablar pronto de ello, Alberto, me dijo una señora una frase tremenda: las ciudades no están hechas para las personas, o sea, están hechas para otra cosa, pero no para las personas. Y las grandes ciudades, cuando empiezan a irse de madre, entramos en una vorágine que a lo mejor no cabemos todos. Y sí es cierto que en las pequeñas poblaciones, personas como tú, Toño, dan un toque de atención y decir, chicos, que hay una puerta abierta, hay que deja esa cabeza, dale a esa cabeza. Hay opciones, o sea, claro, nosotros claro, pero eso es al muy final importante. hemos demostrado que lo que era un sueño alocado es una realidad, o sea, no tienes que estar en una gran ciudad para poder llegar lejos, eso está clarísimo. Y por suerte este año Michelin pues ha abierto los ojos y las puertas un poco más allá de las ciudades y ya ves, pues con Alsil, con Casa Arcas, 3 estrellas, pero es difícil, ¿eh? Lo más difícil de conseguir una estrella,
hombre, hacer menús de estrella, prepararlo todo, bueno, los detalles, todas esas cosas. Pero yo creo que lo más difícil, y nosotros la podíamos haber conseguido antes, es traerlos hasta aquí. O sea, es una historia. O sea, claro, muchos inspectores pues son de capitales, vamos a decir así, pues que aquí tienes que coger tu coche y venir. No te deja una vez, coges un Uber y apareces en la puerta del restaurante. Aquí tienes que venir. Tienes que venir y planear, que no te vas a venir en el día. O sea, y canta, ¿eh? Es muy difícil atraerlos hasta aquí. Llevábamos 2 años trabajando y el año pasado ya sonábamos una barbaridad para que nos la dieran. Pero yo les decía a los niños, digo, chico, yo no he visto a nadie, o sea, no te lo dicen, no te lo cuentan, pero puedes intuir. Ya. Yo no he visto a nadie. Hablamos luego de la estrella Michelin. Esther, por favor, tengo una pequeña sorpresa, un detalle para ti que quiero que veas. Muy buenas a todos. Hola Toño, ¿cómo estás? Siento no haber podido estar hoy contigo en este evento y enhorabuena por el reconocimiento, porque la labor que estás haciendo dando a conocer los pueblos desde Sardas, dándole a conocer a nivel internacional y a nivel nacional, todo ese reconocimiento es para un descendiente de esta zona, como soy yo, que soy de Larrede, que también representa al Serrablo, que estés tú allí vigente con tu restaurante teniendo todos esos éxitos, para mí es un motivo de orgullo tremendo. Muchas gracias también por tu amistad, por haberme permitido vivir un año contigo, por haberte abierto a nosotros, por poder hacer que este documental haya cobrado vida, y dentro de poquito ya estaremos para estrenar, así que muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos has dado siempre, por tu simpatía y nada, te mando un abrazo, un beso y espero que nos veamos muy prontito. Él es Manu García Gil, el director del documental que bueno, ya que estás aquí, no vamos a molestar a Esther otra vez, vamos a ver en primicia el teaser, unos minutitos nada más de ese documental, que se va a estrenar el tráiler el próximo 5 de junio y que verá la luz al final del verano para ser presentado, o al menos con todas las fuerzas. Van al Festival de San Sebastián, también tienen en mente el Festival de Lisboa, el de Luca y el de Ámsterdam. Quiere decirse que el documental que se ha hecho en torno a la era de los nogales, a la figura de Toño Rodríguez y, en definitiva, a todos los aragoneses, a todas las pequeñas poblaciones de Aragón, va a ver la luz y vamos a salir a la calle, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en este caso el cine va a ser un vehículo que hoy nos ha fastidiado los premios Simón, porque habría más gente de la que hay aquí en esta sala, y si no están todos en el teatro, que nos han fallado cantidad de amigos porque están ahí. Pero por otra parte el cine nos va a devolver esa popularidad que necesita a lo mejor nuestra tierra y nuestros pequeños pueblos vivos. Vamos a ver el teaser. Ya me preguntaban, ¿has encontrado tu sitio? Yo ahora mismo parece que lo he encontrado, pero veremos en un futuro. Para asombrar una noguera, para correr un caballo, para correr un caballo, para asombrar una noguera. Lo primero que piensan es cómo se puede montar un restaurante gastronómico en un pueblo tan pequeño, tan lejos de la civilización. Esa es la pregunta que te hace mucha gente, que ¿cómo estáis tan alocados? Yo aquí me encuentro bien, me encuentro a gusto y ahora vamos, no lo cambio por nada.
Esto era una era antiguamente. Tenemos nogales, la era de los nogales. Pinta bien, ¿eh? Sí, a mí mira que lo he visto, mira, se me siguen poniendo los pelillos de punta. ¿La Jota quién es ese señor? Es el padre de mi socio, es José Antonio. Tiene 3 o 4 discos, lo haciendo. Sí, canta muy bien. Encima canta la Jota de los Nogales, debajo de los Nogales. Y digo, el último día de grabación del documental, hostia, se puso a cantar ahí delante de una gente mayor y nosotros. Ojo, Ojo, sí. Ya te digo yo que esos discos que tiene por ahí los va a volver a vender seguro. O sea, emociona. Y sobre todo está tan ligado, no solamente por ser el padre de tu socio, sino el sitio donde está, las raíces, el origen, ¿no? Él lo ha visto crecer. Claro, nosotros cuando entramos, eso eran cuadras y talleres. Cuando nosotros ahí, esto era barro, estaban los dos nogales y eran cuadras y talleres. Nosotros lo tiramos todo, hicimos la cocina. Y José Antonio, claro, tiene un huerto al lado, ahora ya casi no lo utiliza. Y él tenía sus localitos, porque el edificio es muy grande. Cada año que íbamos creciendo, le íbamos jodiendo los locales. Ahora no tiene ninguno, o sea, se le hemos ido quitando todo, hemos ocupado todo. Y él, claro, pues él lo ha visto crecer mejor que nadie, está súper orgulloso. Y el documental, que ya se ha terminado, terminado las grabaciones y ahora está en el... A mí no me dejan verlo. No, claro que no. No me dejan verlo. Entiendo perfectamente, tienes que verlo cuando esté perfecto. Pues a mí me jode, pero no me dejan ver. Bueno, tal cual, hay cosas que no vas a controlar todo. No, ya está claro que no. Ahora, ese vídeo de Manu tampoco me lo esperaba. Luego le mando un mensaje. Claro. Bueno, me ha contado cosas. Yo he estado hablando con Manu y es un tipo que creo que merece la pena, ¿eh? Sí, seguro, sin duda. Tiene una sensibilidad especial. Sí, es súper recibido, porque me ha contado cosas como que, bueno, como os decía, lo que es el documental está ya terminado, ahora está en el laboratorio, está en primera edición, eligiendo las músicas determinadas, me ha comentado, está todo el proceso. Van a hacer un estreno del tráiler, que será unos minutos más de lo que hemos visto el próximo 5 de junio, y lo que quieren es tenerlo previsto para lanzarlo al mundo este otoño. Sí, final de verano, sí. Final de verano. Entonces, me ha comentado que, te hablo de memoria, corrígeme, que más o menos año y medio ha costado. 15 meses. 15 meses. Desde... A mí me lo propuso noviembre del 23. O sea, 15 meses de grabación, claro, en el día a día. Sí, bueno, nosotros empezamos, que es lo primero que sale ahí, es el Nochevieja del 23 al 24. Esa es la primera grabación, se hizo en Nochevieja. Sí, que hacemos comidas para llevar y demás, y lo que sale ahí, que estoy escribiendo y sale Gonzalito ahí escobando. Sí, esto es de Nochevieja. Y acabamos eso 15 meses después, pero han estado conmigo en Alemania. Claro, es que eso va a ser interesante porque nadie conoce que hay, o mucha gente no sabe que hay una selección española de cocina, que yo soy el capitán, que yo llevo 2 mundiales, unas olimpiadas, nadie sabe que se compite, que se hace ahí. Ellos estuvieron con nosotros grabando. Estuvieron una semana con nosotros ahí, creo que saldrá. Sí. Ahí hay mucho lloro y hay mucha alegría, bueno, ya veréis. Hay puntos que él me ha comentado, aparte de, pues en 15 meses, la vida de un cocinero de nivel de Toño, mucho que sí, está en todo. Le he llevado de culo. Es una locura para poder grabar horas y horas de grabación, que también habría que ver todo lo que no va a salir. Porque no va a dijeron que había como para 2, claro, tranquilamente. Suele pasar. Pero hay momentos cumbres en lo que es el documental. Y me habla de un momento en la que os reunisteis con las personas mayores de Sardas. O sea, personas mayores, estamos hablando de personas de más de 90 años que se reunieron en un sitio. Cuéntanoslo tú. Sí, ese será el final del documental. Tú lo sabes, no lo has visto. Ahí me has jodido, pues, tienes razón. Bueno, voy a volver a argumentar. Argumento de nuevo. Lo que me importa es el momento. Argumento de nuevo. Bueno, eso creo que va a ser el final del documental, o lo que me vendieron a mí.
Claro, eso fue en casa de Juan Carlos, que es el médico del pueblo, que tiene... Claro, es que él no lo quiere... No le gusta enseñar su casa, pero tiene una casa que podía estar en una exposición que alucinaríais de todas las antigüedades que tiene ahí, increíble, o sea, increíble. Y se hizo ahí con gente del pueblo, de Natividad Marino, que tiene 92, 93 años, y fue un encuentro como un traspaso de generación, o sea, era como que ellos nos cedían el poder del pueblo. ¿Pero cómo fue esa reunión? ¿Cómo fue? Pues en un sitio espectacular. Hostia, es que no sé cómo se llama. Es una hoguera en el centro, antigua, y luego, es que no sé cómo se llaman esas cosas, tío. Y un banco alrededor con telas de vaca y demás. O sea, luego tienen una mesa que se baja y luego hay aquí un... Gracias. La catedral aragonesa. Pues todo eso, y alrededor de una hoguera, pero con un sitio muy rural. Y ellos, yo recuerdo que ellos trajeron un vino rancio, que hacían ellos, que es de 1900, y nos trajeron la madre de 1900, y nos hicieron un melocotón de calanda embotado con el vino rancio ese, madre mía. Yo me tomé 2 vasos, me fui con unos colores, está buenísimo, buenísimo. De hecho, nosotros llevamos pues unos embutidos que hacemos de trucha y de esturión, nos hacemos nuestro propio queso, hacemos nuestro propio aceite, nosotros les llevamos. Y hicimos ahí una merendola con ellos súper bonita. Y José Antonio cantó una jota. De hecho, nosotros el vino rancio ese nos lo hemos quedado. Y nosotros tenemos un postre en el restaurante, hemos hecho unas fresas maceradas con ese vino rancio. Y enseñamos la botella con la etiqueta, la etiqueta que es una cinta de carrocero con bolirrojo que pone 1900 aproxi vino Orecio, y nosotros contamos la historia y hacemos como un pequeño homenaje a esa gente mayor del pueblo, súper bonito. Y esa gente mayor, vamos a ver, con sinceridad, ¿no te ven como... Ahora ya no, porque imagino que ahora ya es de casa, están orgullosos, pero el inicio, yo me imagino las caras de esas personas mayores diciendo, y ahora este alemán, ¿dónde cojones vas? Fíjate, porque luego Toño ya veis cómo es, o sea, Toño te lo comes. O sea, no escondo. Es un tío encantador, es para un tío bien y que para enamora. Pero, para bien y para mal. Pues, no, es un tío muy cercano, muy humilde, es un hombre que ya lo veis como es, ¿no? Pero al principio, sin conocer, una persona con 80 años, 90 años, toda la vida allí, quedan 40 en el pueblo y ahora viene de momento rubio. De momento viene con una estrella en la oreja. El niño que si no le quita el rotulador le va a dejar perdido el otro brazo en 4 días. Entonces me imagino la gente mayor mirando y dice, bueno, o sea, pero claro, luego, ¿cómo ves esa transformación o cómo cambia todo eso? Bueno, cambia. Al final a mí me ven prácticamente todos los días, o por lo menos mi coche que está ahí, pues es que estoy siempre ahí, yo me llevo muy bien con ellos, o sea, yo, todos los que pasan les saludo, les ayudo, o sea, a mí me ven siempre. De hecho, al principio lo fuimos dejando tan bonito que era como una oficina de turismo. Te lo juro, o sea, la gente del pueblo, venían amigos suyos ahí a enseñárselo. Y enseñaban, o sea, y estabas tú ahí cocinando y de pronto pasaba el vecino con 2 o 3 más por la cocina, nada, que venimos a enseñarlo. Pues adelante. Y lo utilizaban como una oficina de turismo. De hecho, aún lo siguen haciendo, o sea, cuando viene alguno, es un sitio para andar muy bonito y cuando vienen y entra, tú estás ahí y de pronto la gente entra, o sea, entra. Oye, y de tu cocina, porque ellos habrán probado cosas tuyas. Algunos sí. ¿Y qué opinión tienen? Porque claro, esa es otra... También es un pueblo muy pequeño, que tengo 2 vecinos que no, eso seguro que no están aquí. Tengo 2 vecinos que, de esas relaciones que se enquistan de generación en generación, sí. Pues yo tengo 2. Sí. Que conmigo no, porque yo les saludo, les hablo tal. Yo veo eso, pero como está mi socio y el padre de mi socio, son de estos de que las lindes, 1 metro para allá, 1 metro para aquí, te parto las piernas, saco la todas esas cosas. Pues yo tengo un par de vecinos que no les hace gracia que nosotros estemos ahí y ya está, pero no porque, o sea, nosotros lo cuidamos, lo mimamos, lo publicitamos, pero como eso ha estado siempre ahí y son gente, pues eso nunca se va a acabar. O sea, tú no molas, no. Yo, bueno, mi socio no, y su padre menos. Es el padre menos, pero sí, tengo 2 de esos, ¿eh? Y no hay manera, no se puede reconducir. No, son los 2 que seguro que nos alegraron con la estrella, seguro. Y aunque, hombre, una invitación en una estrella Michelin convence a cualquiera, ¿no? Bueno. Yo tampoco. No hace falta. Vamos a ver, mira, yo te comentaba la opinión de las personas mayores respecto a la cocina,
Porque hay algo que yo me planteo muchas veces y le he dado muchas vueltas a mi cabeza y con mi familia y mis amigos lo hemos hablado muchas veces. Mis abuelos no salieron de 30 kilómetros a la redonda. Mi padre ya sí se vino a Zaragoza, ya desde Vinaroz vino a hacer la mili aquí y que fue cuando se quedó en Zaragoza, ya salió. Ya, de luna de miel mis padres se fueron a Barcelona, que era un viaje como al otro mundo, ¿no? Bueno, como ahora, la verdad. Sé lo que me dices. Sí. Sé lo que me dices. No, claro. Lo que yo no pisé la playa hasta los 18 años. Claro, y lo que yo digo, mis células, ¿de qué están compuestas? Mis microorganismos, ¿de qué están hechos? De langostino. Sí. Bueno, te digo una cosa. Igual mi familia no podía comer entonces los langostinos. Bueno, pescaría, no, te quiero decir que no estamos a lo mejor preparados y capacitados para tanta apertura, ¿no? Para esa globalización tan inmediata y tan impuesta que hemos tenido, ¿no? Y estas personas mayores no deja de ser una educación el gusto. El gusto hay que educarlo. Correcto. Yo me moría de envidia con mi amigo cuando teníamos 16, 17 años, que íbamos a su casa y le traían unas tablas de queso su hermano que venía de Francia. Pero se mira lo que me ha traído mi hermano y se joder, buenísimo. Yo le tenía un asco al queso que no lo podía ni ver. Pero ¿cómo disfruta este amigo mío, que era mi hermano? O sea, tú disfrutas y yo no. Aquí algo no me cuadra. Yo tampoco. No me cuadra. Y hasta que conseguí la manera de sacarle la parte positiva al queso. Y ahora me encantan todos los quesos. Bueno, ahora no, desde hace muchos años. Vale, quiero decir, se puede educar. Sí, claro. Los gustos. Y por eso hay que ir a parar. Las personas mayores, ¿cómo les ves reaccionar ante los sabores nuevos para ellos? Pues pobrecitos. Cuando les llevamos el último día de grabación, claro, yo les llevé un chorizo de trucha que hago y una butifarra de esturión. O sea, y unos jamones que hago con trucha de esturión. Es decir, tú los ves y tiene pinta de butifarra y de chorizo, o sea, clavados. O sea, y los hago igual, con tripa y demás. Claro, pues cuando le cuentas a la gente de 90 años, lo prueba y dice, tú, sabe a pescado. Este pescado, es de pescado. Pero bueno, es muy bonito. Al restaurante viene gente que no ha ido nunca a un restaurante de nuestro tipo, de este tipo. Y es su primera vez. Yo siempre digo, mira que esto es solo empezar. Pero yo recuerdo como anécdota un señor que tendría como 90 años, con Parkinson, o sea, donde temblaba la pobrecita la mano, y nosotros tenemos un postre que es típico de la casa, que yo te doy una flor, que se llama flor eléctrica, que te duerme la boca, que te hace cosquillas, que te duerme la boca, y te lo tienes que comer antes que el postre, y luego te comes el postre. El postre es, te digo la cantidad de gente que me ha dicho que es el mejor postre que se han comido en su vida. Claro, pues toda una persona de 90 años siempre te pone el culito un poco preto, o sea, porque es como mierda. Oye, ese señor, yo recuerdo que acabó la comida, que encima hablaba poquito, me cogió de la chaquetilla, me hizo agacharme a la altura del oído y me dijo, es lo mejor que me he comido en mi vida. Me dijo un señor de 90 años que ha pasado guerra, que ha pasado de todo. Ojo, esas cosas a mí se me ponen los pelos de punta. Por eso que hay gente, se tienen que abrir, lo que dices, se tienen que abrir. Pero nosotros hacemos cosas con sabores muy reconocibles, no nos volvemos locos. Ya, porque si trabajas, lo tengo entendido, según he sabido de ti, el producto de proximidad. Todo lo que puedo. Claro. Y no soy talibán porque aquí en Aragón tenemos muchas cosas, pero no tenemos de todo. O sea, pero yo un 70-80% es de Aragón. Bueno, y hay otra cosa para ir rematando el tema del documental, que sé más cosas. Cristian y su padre, cuéntame esa historia. Cristian es un empleado tuyo. Más que eso, es mi mano derecha. Tu mano derecha, eso es. ¿Y qué pasa con su padre? Bueno, Cristian es de las personas que cambió todo, porque yo el primer año prácticamente en la era estaba solo y el segundo ya vino Cristian, que ya había estado conmigo. Cristian es un chico de 25 años, que es una barbaridad, o sea, ha ganado Campeonato Aragón, Campeonato España, está conmigo en la selección. Y él es el que, con él juntos cambiamos toda la historia de la era. Y su padre se acaba de jubilar, limpiaba caminos y demás, pero es un artista. Tiene unas manos privilegiadas y a nosotros mucha de la vajilla que tenemos en el restaurante nos la hace él. Y en el documental, de hecho, esta semana lo publicaron. La diseño yo y me la hace él y otros alfareros, pero él prácticamente todo lo que tengo con madera
nos lo hace Álvaro. Pero me parece una barbaridad. Es una barbaridad, o sea, tú ves las cosas que nos hace. O sea, hablar de tenemos un mapa de Aragón, cucharas, un platos. mapa de Aragón, o sea, que es un puzzle con las 3 provincias que es de madera, o sea, y eso nos lo ha hecho él. Y nosotros ponemos un aperitivo en cada provincia. Eso es una locura. Espectacular. Oye, y otra cosa que me interesa, ya para rematar el tema documental, que luego hablaremos, quiero saber más cosas de la estrella Michelin, no sé cómo vamos de tiempo. Pero vamos, bueno, hay una parte que me ha dicho Manu, muy simpática, muy divertida, porque no deja de ser una historia familiar el documental, ¿no? Pero hay una parte muy divertida cuando le dicen a tu madre que habías ganado la estrella Michelin. Sí, es divertida, sí. Bueno, ya me la esperaba. Ya me la esperaba. ¿Cómo se llama tu madre? Tere. Tere. Le dijeron, Tere... Tere y mi padre Antonio, los dos. Bueno, Tere, Antonio, el chico se ha llevado la estrella Michelin. No, se lo dije yo, pues al final... ¿Se lo dijiste tú? Sí. Yo para algunas cosas tengo la mente muy fría, vamos a decir así. Claro, yo cuando me llegó el correo de Michelin, yo no llamé al primero que llamé fue a Manu. O sea, no llamé a mi familia, o sea, ni a mis empleados. El primero que llamé es a Manu. Sí, al director. Yo le dije, digo, si vas a venir en 2 o 3 días a grabar, porque además tenía que venir, digo, si vienes a grabar, yo no le voy a decir nada a nadie, me aguanto y no se lo digo a nadie. Y se lo digo en el briefing que hacemos todos los días a la 1. Tú estás grabando como un día normal y se lo digo a todos. Y me dijo, venga, va, voy. Y estuve 3 días sin decírselo a nadie. ¿Aguantaste 3 días? 3 días. Sin decírselo, pero bueno. 3 días. No veas cómo lloraba. Estaba en la cocina y estás en la cocina en mi rinconcito. Bueno, lo sabía, mi mujer lo sabía, pero más tarde, se lo dijo más tarde. Pero estaba en la cocina y se me caían las lágrimas. Que me acordaba y estaba ahí y me decían, ¿pero estás bien? ¿Te pasa algo? Yo, sí, nada, cosas mías de casa, no te lo voy. Estaba ahí, tío, cada 2 por 3 estaba ahí en mi mesita ahí trabajando. Sí, me aguanté y eso se grabó. Y claro, ahí eso va a salir segurísimo. Sí, bueno, creo, no sé, tú me dirás si sale. Ya me has jodido con la duda. No tengo ni idea. Eso saldrá. ¿Antes o después? No tengo ni idea. Y claro, eso fue muy bonito, pues hay muchos lloros, hay mucha alegría, hay mucho grito, pues hay mucha... Pero luego hicimos lo de mis padres. Sí, pero ¿tu madre qué dijo? Claro, es que luego me dijo Manu, vamos a grabar cuando se lo dices a tus padres. Yo le dije, mis padres son mayores, no van a saltar, no van a dar saltos de alegría, no, es decir, fue incluso peor, o sea, fue incluso peor. Claro, yo ahí en el comedor, de pie, mi padre y mi madre sentados, las cámaras ahí grabando en un lado, claro, se debieron, pues eso, les tuvieron que cohibir la cámara, que ya les habían grabado otras veces. Y se lo digo, os tengo que dar la noticia más importante de mi vida profesional, nos van a dar la estrella. Y me dice mi madre, yo ya lo sabía, yo... ni se levantó a darme un beso, mi padre me lo esperaba, mi padre ni mucho menos se iba a levantar a darme un beso, yo creo que pocos me ha dado en mi vida, pero nada, pero es que mi madre ni eso, yo... Te preguntaría, ¿no? ¿Cuántas puntas es? Yo... Ya lo sabía, me dijo, y luego, claro, se fueron y... Joder, mamá, digo, es que ni te has levantado a darme un beso ni un abrazo. Y dice, ya lo he pensado, digo, ¿no se puede repetir? Yo, no. Ya no se puede. Así que me dijo, por cierto, esto es en primicia, me dijo Manu que sí que iba a salir, como contrapunto, vale. Como contrapunto del otro. Es sí, alegría desbordante, va a salir. Día normal. Sí, pero sobre todo lo que refleja es la humildad. Lo que refleja es la humildad y el origen. Quiero decir, para tu madre, el éxito, la estrella Michelin ya la tiene hacía muchos años. Esto es una consecuencia, ¿vale? Y ya está. Pero para ella, para tu madre, para tu padre, para tu familia, el éxito ya está conseguido. Bueno. Y lo otro son reconocimientos sin más. Me han ido puliendo medianamente bien. Pero es que a tu madre no le tienen que explicar quién es su hijo. No, claro que no. Y una estrella Michelin, tú me dices, vale, hijo mío, ya lo sabía. Es de las pocas personas que me llama Antonio, o sea... Claro. Bueno, cuando mi madre me llama Javier, malo. A mí igual, yo es que ni me vuelvo. O es el médico o es mi madre. O sea que tú también, el psicólogo tuyo es la zapatilla de tu madre, ¿no? O sea, como... Lo ha sido. Sí. Bueno. No, pero es verdad, ¿no? Porque las madres sí ya lo saben. Es que es una frase, cuando yo he hablado con Manu y me lo ha contado, es un reflejo. O sea, una madre
da igual si el reconocimiento de fuera, pues muy bien, vale, sí, pero yo sé que mi hijo va a conseguir lo que se proponga en la vida. Hombre, sabe que soy cabezón, como lo saben de pura cepa. No sé, les grabaron a ellos también, a mi padre y a mi madre, no sé qué saldrá, eso sí que no sé nada de nada. Ya, Les grabaron en el huerto, no sé nada, buah, miedo me da. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a ver porque antes de que le den la estrella Michelin hay una parte que a mí también me interesa, como público, yo tengo que escucharte y me interesa saber cuándo viene el inspector, si te enteras si viene el inspector, ¿qué ocurre ahí? Porque eso cómo se sabe o qué pasa aquí. O sea, llega un tío y dice, mira, sí, pone aquí estrella Michelin, o es un tío que hace así y cuando hace así es que es Michelin. ¿Eso cómo va? Bueno, al final, yo creo que la tele ha puesto muchos clichés ahí de eso. Y lo primero que piensas, inspector Michelin, quien tenga hijos y por ahí piensa en Ratatouille, o sea, piensa en Ego, o sea, el que va al restaurante, el seriote ese con la gabardina, y hostias, ¿qué va? No son así, o sea, de hecho, yo creo que han venido 2, el año pasado vinieron 2 visitas, que es muy poco, o sea, hay gente que tiene 5, 6, 8 para que se la den en un año, porque no están seguros. O sea, tú sabes que fueron 2, a lo mejor. Yo al 100% sé de 2. Sí, pero no sabes si fueron más. No creo. No crees. No, o sea, creo. ¿y cómo sabes que...? Es que yo estoy mucho fuera, o sea, no creo. Este es inspector. Aquí no hay inspectores, ¿no? Te la juegas, ¿no? Este que viene a comer... Aquí no hay. No, y te pilla, imagínate que no estás ese día. Hostias, mis chicos, yo falto muy poco al trabajo, pero mis chicos saben que, de hecho, me ha pasado. O sea, saben que si yo no estoy y hay alguien sospechoso, me pueden llamar a cualquier hora del día. De hecho, recuerdo de estar en Zaragoza cogiendo unos brotes que estaba aquí, y estaba con mi hija, y me llamó Cristian y dice, ha venido un 1. Hay que decir, cariño, ¿te puedes comer eso en el coche, no? Y dices, corriendo al coche, llegué al restaurante, llegué a mitad de comida, me cambié y aparecía ahí como... Claro. Bueno. Y luego yo creo que no era, pero bueno, ya está. No pasa nada. Bueno, y el año pasado sí, yo creo que tuvimos 2. Llega el primero, tú ya intuyes, imagino que hay una comunicación entre compañeros, imagino que hay una serie de códigos que tenéis entre vosotros, ¿no? Entre restaurantes, quiero decir, ¿no? Los que, de la élite gastronómica. Y vosotros, más o menos, decir, oye, es un tío tal, es un tío cual, o es una mujer, siempre no sé qué. O sea, yo tengo 3, 4 amigos que si viene alguien sospechoso a mi casa se lo digo, claro. Claro. Y ellos me lo dicen a mí. Y el primero que vino con cara descubierta, o sea, vino con el nombre que teníamos los 3, 4 amigos. Claro, yo sabía que era. Ahora me siento. Sabía que era. Y yo que soy un inspector me pongo a comer y pido Hostias. o me das. Yo tengo 2 menús, eliges uno y otro y ya lo has elegido. Y chimpún. Sí. O sea, no hay más. O sea, esto es lo que hay, o eliges este o eliges este. Y elige él. Sí. Claro, yo a todo el mundo hace 2 años que... Los 2 últimos años trabajamos como si lo tuviéramos. O sea, nosotros tratamos a todo el mundo por igual. Pero claro, si sabes que va a venir un familiar, un periodista, un amigo, un crítico, cuidar mucho más los detalles. Yo hice muchas cosas el día de antes y los 2 días antes hice muchas cosas. El presentador de diálogos de despoblación también puede presentarse ahí. Te tengo pillado. Y hay que cuidarlo. Te tengo gilado. O sea, pues no te preocupes. Y ya te diré lo que sale en el documental. Pues te podría contar muchas. Al final, yo soy muy perro viejo y cuido muchísimo los detalles. O sea, yo cuando sabía que este hombre venía, yo te digo, los 2 días de antes fueron locos, fueron frenéticos. Pero se sabe con anterioridad. Claro, a mí me reservó como 20 días antes. Y con el nombre ya sabes, más o menos intuyes. Este es el que teníamos todos controlados, los 3 o 4, que intuíamos, porque esto es Michelin es hermético, tú puedes intuir. Oye, claro. ¿por qué no me das el nombre? No. No. Voy reservando yo por mesa. No. Tú ves solo, tú ves solo a un restaurante, tienes que ir solo. O
O sea, serio, solo, con 2 móviles, te pones a apuntar, aunque estés apuntando la lista de la compra, y la gente te va a mirar así, hostias. Pero comer solo también, no sé. Yo lo hice en un restaurante porque fui porque me apetecía en Barcelona y me apetecía ir y yo ¿Y hacerlo? cuando empezaba. No, fue sin querer porque yo llevaba una libreta con un boli y yo me iba apuntando pues cosas porque luego pues hostia, tú haces una foto pero no me acordaba de todo. Hostia, yo tenía los camareros por mi lado, pero como moscas, o sea, como moscas por al lado. Yo al final esto es que sí, que soy yo, que no te preocupes que no soy nadie. Relaja. Sí, bueno, te digo bien, pues acaban hasta la alfombra roja y todo. Bueno, cuando fue el primero, cuando sabías que iba a venir el primero, no solamente preparaste los detalles, sino que también llamaste a Manu. Correcto, Para que lo llamé. estuviese preparado, y también está en el documental que saldrá la grabación de ese inspector. No, los mandé a tomar. Pero tú le llamaste. Iba a decir una barbaridad. Sí, pero claro, ellos, al final el documental se hizo con el fin de conseguir una estrella. El fin del documental era conseguir una estrella. Claro, pues era un momento muy importante, esa tensión que hay por la mañana, el briefing, todo eso estaba muy bien que lo grabara. Obviamente Manu tiene una cosa muy buena que yo ya se la dejé clara de primeras, porque yo otra cosa no, pero claro soy, para las buenas y para las malas soy muy claro. O sea, cuando algo no me gusta, es decir, vas a saber y te voy a decir que no me gusta. Como tus vecinos. Hijo puta. Uy, perdón. Pues claro, yo le dije, no puedo grabarlo. Obviamente Manu no puede grabarlo, es una persona que viene de incógnito. ¿Cómo va a salir en un cine o en esto? Su cara no puede salir. Claro, ellos grabaron toda la tensión a la mañana sin meterse en la cocina para nada. Lo justo se metían, grabaron el briefing. De hecho, falseamos el briefing porque el briefing nosotros hacemos a la 1:30 es la entrada al restaurante y esto lo hicimos a las 12:30. Porque a las 12:30 era su hora tope para que yo los mandara a tomar por saco. O sea, a las 12:30 no os quiero ver aquí, o sea, fuera de aquí. Porque claro, tienes que ultimar todo tiene que estar perfecto. Y hicimos la reunión a las 12:30, pero toda la mañana lo grabó. Vale, sí, impresionante. Bueno, queridos amigos, yo sé que hay muchas cosas todavía que preguntar, pero es el turno vuestro. Quiero decir, si alguien tiene alguna curiosidad o algo que pueda, no sé... O que me cuente del documental, si me quieren contar algo. O si me quieren contar algo del documental. Que yo no sepa. Si alguien quiere decir cualquier cosa, aprovechar que una estrella Michelin no se le puede preguntar todos los días. Bueno. De uno en A mí uno, sí, no hay problema. No. Bueno, suéltale a ver. Nosotros hemos ido con el restaurante de los Es espectacular. Muchas gracias. Estamos levitando. Qué bien, muchas gracias. Impresionante. La segunda vez sabes por el día. La segunda vez que fuimos con los amigos no estabas. Y dijimos, Qué raro, ya te digo. y luego salieron los periódicos que había venido Tom Cruise a esa zona. Entonces relacionamos y dijimos, uy, ¿Quién es me ese? parece que ha ido a llevar la comida a Tom Cruise. ¿Verdad o no es verdad? La primera directa. Es un tema un poco tabú. Es un tema tabú, sí, porque a mí me ha generado algo de problemas, sí. Te está Sí. confesando que sí. Sí, pero ¿qué decir? Le he dado de comer a Tom Cruise, ya está. No hay... Sí, le di. Si no hubiera sido un tema tabú, te hubiera dicho no. Eso fue una historia que surgió la posibilidad y que algún día en mis memorias contaré, porque hay mucho que podría contar, pero no puedo. No puedo, por respeto a una persona que aprecio mucho, no puedo. Y la contaré, en un futuro lo contaré, segurísimo. Pero la gente se volvió loco con eso, o sea, exagerado. O sea, mi teléfono, o sea, tuve que apagar varios días porque es que me lo quemaban. Pero que la gente venía sardas de propio en el restaurante con gente comiendo y los veías así en el cristal. ¿Qué cojones haces? Y la gente venía a ver si estaba. Venían a ver si estaba y se apoyaban. Y digo, el restaurante lleno, aparece gente por la era. ¿Dónde está esto? Si no, ya está todo lleno. Y los veías y se apoyaban en el cristal a ver si lo veían. Te lo juro, exagerado. ¿Por qué es tabú?
pues un tema de un amigo que me ha pedido que no diga nada y yo no digo nada, vale, ya está. vale. Y de hecho no sé ni cómo salió a los medios, salió un mes tarde, que encima la gente iba al Cristal y yo ya había pasado hace un mes, o sea, de esas cosas. Pero bueno, me pidió que no dijera nada y no voy a decir nada, ya está. Ya ves que no has montado nada. No, pero si salió está en todos sitios, es como lo del rey, pues es que sale, pero entiendes la prensa de otra manera. También. ¿Al pequeño o al mayor? Al pequeño. Bueno, Pequeño me saca un palmo y medio. Bueno. Me saca un palmo y medio a mí. Bueno, sí, claro. Un palmo y medio, ¿eh? ¿Se ha comido en la era de los nogales? No ha comido en la era, pero ha comido la comida de la era. Sí, él comió en Aramón. Ahí nosotros hay un sitio que asesoramos, que hago yo el menú y subí y le di a comer. Muy bien. ¿A él solo o a todo el equipo? De la familia estaba él. Él solo. Con 5 machacas, pero él solo. Mira. Sí. Yo tenía una curiosidad. Yo trabajo en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pirineo, estamos en Jaca, y hacemos sobre todo mucho proyecto transfronterizo con el sur de Francia, especialmente el departamento de Pirineos Atlánticos, lo que es la ciudad de Pont y Castres, y el departamento de Altos Pirineos, pues Lourdes, la región de San Arisulán, el túnel de Guilsaraño, que está ahí cerquita. Entonces, bueno, estamos metidos en un proyecto muy interesante, el proyecto For Alimenta, que busca conectar ambas culturas, la francesa y la aragonesa, sobre todo la provincia de Huesca. Y la pregunta era, en la era de los nogales, ¿qué afluencia de clientela extranjera, sobre todo francesa, si es importante, si el grado todavía es cada vez más? Simbólico? Cada vez más. Sí, ¿no? Sí, de hecho tenemos ya clientes afines, o sea, que vienen de Burdeos, de propio, y dices, hostias, Burdeos no está cerca, ¿eh? Tú comes tus horas 4 horas y pico, sí. Tiene que salir pronto. No, bueno, lo único que yo lo de las 12:30 comer no se la respeto, a la 1:30, sí que es a la 1:30. Pero sí, cada vez vienen más y de más lejos. El otro día, digo, no sé de dónde apareció una persona sola, reservó una persona sola, que ya es como, se te ponen los pelicos como un gato enfadado, así, cuidado. Y hostia, me parece una japonesa, sola. Así todo súper correcto, digo, ¿qué hará esta señora por aquí en Sardas? Una japonesa. ¿Qué haría? O sea, no lo tengo claro. No sé, hay estrellas Michelin en Japón. Sí, las hay, hijo, pero a tomar por saco. Pero esa señora sola, me dejó, lo digo, japonesas, Sí, no, está muy bien, cada vez viene más gente de fuera y lo que te decía antes, que es como para estudiar, que nosotros llenemos el restaurante todos los días, es como todos los días, o sea, cualquier día de la semana, de cualquier mes. Nosotros hemos conseguido una cosa que hay arriba, yo creo que no ha hecho nunca nadie, que es romper la estacionalidad. O sea, es de picos, de invierno, primavera, verano, otoño, ahí es plano. Es totalmente plano, que sería, al final es un ejemplo para los demás que eso se puede llegar a conseguir, que es que para estudiarlo. En definitiva, esa es la finalidad de todos estos diálogos, ¿no? El poder lanzar estas ideas que yo creo que son fundamentales y muy importantes, porque puede abrir los ojos y dar posibilidades a mucha gente, porque Aragón se ha demostrado que hay mucho talento en todo, y muchas veces nos falta ese empujoncito. Aragón, te digo que ahora mismo es el mejor momento que ha vivido a nivel de gastronómico, lo que te decían. Tienes aquí en Zaragoza, tienes a Borja, o sea, es el cuarto mejor coctelero del mundo, mejor de España, pues es que Raúl en la Paca, mejor bombón de España, mejor chocolatero. Es una barbaridad. Alex con las hamburguesas triunfa por todos sitios. Por nosotros, pues está Iris, pues es que hay mucha gente y hay mucho talento, hay que aprovecharlo. Pues sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar cómo ha cambiado la vida del pueblo, se ha cambiado desde que te instalaste ahí. Bueno, porque encima nosotros somos la entrada, o sea, la entrada al pueblo somos nosotros. Ha cambiado la vida al final encima salió como que salieron noticias de que somos el pueblo más pequeño del mundo en tener estrella Michelin. Hoy nos hicieron reportajes, el alcalde está pito, bueno, no te digo yo. De hecho, hoy me las han pedido, ahora vamos a salir en el Financial Times, que es como, perdona,
te escriben y te dicen, va a venir, te vas a hacer un artículo del Financial Times. Miras en Instagram cuántos seguidores tiene el Financial Times y dices, la hostia. Tiene que ser flipante. Locura. O sea, hoy me han escrito porque vienen el día 4 a hacer las fotos. Y ahí estuvo el señor Paul Richardson, que es como, te reserva Paul Richardson y dices, uy, Paul Richardson. Cuidado, es Paco Martínez, Sí, o sea, sí, es Paul Richardson. De los Paul Richardson de Sí, toda la sí, vida. pues este era del Financial Times y este nos hace una de esto, pues ha cambiado mucho. La gente ahora del pueblo está mucho más sonriente, excepto los dos vecinos, pero todos los demás están muy felices y orgullosos y te paran, te dicen, o sea, vienen, te felicitan. La gente está muy feliz. ¿Quién iba a venir a Sardas si no estamos nosotros? Es que hay que ir de propio porque no pasas, tú estás a Sardas y está 5 kilómetros más para allá está Isun y ahí se acaba la carretera. O sea, si tienes bici, montaña o cross, moto, pues tiras, pero no viene nadie. Creo que ha cambiado mucho y encima siendo la entrada al pueblo está muy bonito, la gente está muy feliz, muy feliz. Sí. ¿Había alguien más por aquí? He visto varias series de documentales, de restaurantes de desayuno en una plataforma que se llama De la Vida al Plato, que me encantaría que saliera porque hay un restaurante en Castro Verde de Campos que me ha recordado mucho. El de Lera, ¿no? Sí, me ha recordado mucho la historia un poco a la tuya y tal. Joder, ahí hay niveles, me la hostia. Pues y bueno, en esa serie algunos cuentan excentricidades que hay en su restaurante. Entonces mi curiosidad es, por ejemplo, hay uno que se va de propio a París a comprar una mantequilla concreta. Tu producto has dicho que el 80% es de aquí, pero hay otro que hace con leche de cerda, no sé si hace queso o yogures. ¿Qué es lo más excéntrico que tú puedes ofrecer en el restaurante o que ofreces en el restaurante? Lo más raro que te digo son los embutidos de pescado, que al final la gente no está acostumbrada a hacerlo y encima ahora hemos cambiado la dinámica del restaurante y suelo recibirlos yo a la gente, o sea, los recibimos, les hacemos un aperitivo, les cuento la historia y los relajo, o sea, es muy bonito. Nos hemos montado como una barra de un bar para nosotros. El coctelero te hace un cóctel y yo te doy unos aperitivos y te doy la chapa ya de primeras, que ya veis que doy chapa, te doy la chapa de primeras y hostia, y es súper psicológico porque yo veo a la gente cómo viene, tanto premio, tanta historia, pues la gente que me conoce no, pero mucha gente que viene, tipo Paul Richardson, por ejemplo, te vienen con el culo preto, o sea, así como te lo digo. A ver qué voy a comer, ¿no? Hostia, claro, vienes, hostia, al final es un sitio, La Era, que justo cuando giras y ves ya el edificio, el sitio, dices, hostias, hostias, aquí, cuidado. De hecho yo lo veo mucha gente que se mira hacia abajo a ver qué ropa lleva. Y dice, hostia, mierda, he venido de montaña, no es un sitio para montaña, que yo no tengo problemas. Pero ese sitio es súper psicológico, porque yo lo recibo y lo relajo. Y digo, aquí mi casa se viene a comer bien, a estar tranquilo, a disfrutar, no a estar cohibido, o sea, ni mucho menos. Y la gente ahí les cambia. Y claro, yo ahí les doy el chorizo. Cuando yo les planto la tabla con los dos jamones, uno de esturión, un jamón de esturión, un jamón de trucha y dos chorizos. Un chorizo y una butifarrada. Se me quedan así, me voy a comer chorizo. Dices, no, es un chorizo de trucha. Dices, ¿chorizo de trucha? Dices, sí. Nosotros somos así, nos gustan cosas diferentes y en la vajilla ahora me la está haciendo. La última me la ha hecho una chica de Málaga que trabaja muy bien el barro, es una locura y claro, al final el barro es un elemento, piedra, barro, hierro, es muy de ahí. Y me está haciendo la vajilla esta chica, con barro se llama. Que al final intentar buscar siempre cosas diferentes. Ahora estoy con el panadero que tiene huerto y siempre me está diciendo, ¿qué planto? ¿Qué te planto? ¿Qué pongo? Claro, yo hablé con los del CITA, con Cristina, tengo una visita con ella pendiente, quiero recuperar alguna semilla, plantarla y recuperar. O sea, al final, semillas que haya de aquí de toda la vida, ya le hice, ya la plantamos, yo te compro toda la producción. Te la compro yo, o sea, la plantamos y yo te la compro toda, o sea, pero yo quiero algo exclusivo, en mi casa se viene a buscar cosas exclusivas. Ya, ¿y cómo se lleva en un sitio como Sardas, aisladito, pequeñito? Al fin y al cabo, es curioso, porque Sardas no hemos dicho que en el año 1950 había 498 vecinos, eran 500 personas en el año 50, o sea, pero claro, ahora que está ahí, perdido de la mano de Dios, ¿cómo llevas el comprar? O sea, porque es difícil. No tiene que ser fácil, quiero decir, necesito.
y está a distancia, y no sé, ¿cómo lo llevas eso? Es de las desventajas que hay de tener un negocio en un pueblo pequeñito. Al final los servicios son los que son. Yo tengo proveedores, uno de aquí, de al lado de Zaragoza, por ejemplo, que solo de pastelería, que solo me viene el lunes. Tú te tienes que organizar tu trabajo de toda la semana para que te llegue una vez, si no te tienes que buscar la vida. Bueno, te organizas. En una ciudad te falta algo, sales y lo compras. Claro. Aquí, ahí arriba, pero claro, yo me aprovecho de eso. Yo tengo todo el pueblo alrededor, lo tengo pelado. O sea, todo lo que sale lo aprovecho. Ya. O sea, pues ahora sale Sauco, ¡buah! Pues Sauco a lo loco. O sea, a mí me encanta el Sauco. Los arañones ya están saliendo para el pacharán. Todas las flores que salen de zanahoria, miren rama, todo lo cogemos. O sea, no te digo tomillo, romeros. Yo salgo cuando necesito, salgo y cojo. Ya. Y luego lo bueno, lo mejor es... Claro, yo es que soy de quedarme con lo positivo siempre. Lo mejor es el trato cercano con el agroalimentario, con el productor, eso es lo mejor. Tú en una ciudad eso no lo tienes. Yo voy a la carnicera y le digo, quiero pieles de pollo. Me sigues que quiero piel de pollo, me la guardas. Y dices, pues yo hago pinchos por unos todos los días, te guardo la piel de pollo. Bueno, me va guardando, me guarda la piel de pollo. A ver, ellos compran una ternera. Ahora voy a hacer un plato con rabo de toro y claro, a ellos les llega una ternera todas las semanas y me está guardando todos los rabos de toro. Me los va congelando para cuando yo tenga muchos, pues ya me los... Claro, es un trato muy cercano, muy con el panadero viene y cuando queremos diseñar algún pan para terraza para nosotros o algo diferente, se viene a mi casa, se trae la harina, se trae la masa madre y nos ponemos ahí 2 días a trabajar hasta que conseguimos lo que queremos. Si es un trato que en una ciudad no lo tienes, yo prefiero aprovecharme de eso, que me quedo con lo positivo. Las cosas no son casualidad, O sea, ¿hay alguien que quiera preguntar algo más? Ah, sí, muy bien. ¿El menú lo cambias completo o vas cambiando algún plato y cada cuánto tiempo más o menos cambias? Voy cambiando. O sea, sí que tengo unos cuantos, tipo el de la pecera, el de la flora, hay cosas que no se pueden tocar, pero sí que vamos cambiando. Al final, es que si no me aburro, o sea, esa es la historia. Es que, y cambiaría mucho más, pero porque en Viescas, cuando lo teníamos en Viescas, el Saborea, la gente venía a comer, pobre gente, qué alocado. Venía sin saber lo que comía, o sea, se llenaba el restaurante. Y la gente venía y yo no le decía lo que comía hasta que, toma, ahí lo tienes. Y luego tenía la osadía de darles un menú firmado, que sigo haciéndolo, ahora luego antes, y le daba un menú firmado con lo que había comido. Pues eso, yo ahí cambiaba cada día, o sea, de hecho había días que en el mismo día había varias mesas que comían menús diferentes, porque de esto tenía 3, de esto tenía 5, pero claro, nunca consigues que esté todo perfecto. Hay veces que suena la flauta, porque yo salía a hablar con los clientes después y me decían, ¿qué te ha gustado más? ¿Qué me decían? Te había costado pensarlo, hacerlo, llevar al día. Digo, joder, yo si te contara que lo he hecho esta mañana así corriendo, pim pam, pues esas cosas. Claro, pero no consigues que todo sea perfecto. Ahora cambiamos menos y con la estrella, gente de bien de Aragón, periodistas de aquí, me recomendaron que no cambiara tanto si querías que todo fuera perfecto. Y lo hicimos. Durante estos 2 últimos años hemos cambiado muy poco. Pero claro, al final yo me acabo aburriendo, me va la cabeza a todo tren. Y ahora sí que aprovechamos, pues yo ahora estoy comprando los espárragos de aquí de la Huerta del Ebro. Pues compro espárragos, pues hago con espárragos. Acaban de empezar los perros chicos, pues yo tengo un plato con perros chicos. Lo único que luego, pues la merluza, los postres, lo del mapa de Aragón, hay cosas que no se tocan, pero vamos cambiando. Vengo de la Cámara de Comercio de Teruel. Quería preguntarte cómo podemos fomentar que haya más gente como tú, hosteleros de alto nivel, que decidan abrir sus restaurantes en pueblos pequeños, en el medio rural de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia de Teruel. Bueno, ahora han abierto uno por ahí, ¿no? En el Matarraña, Quique ha dejado la fábrica y ha abierto uno ahí. Pues hombre, tener gente como Quique, es decir, eso es bien, pero luego ya ves, tenéis la torre del Visco, pero claro, ahí hay que vivir, o sea, es lo más difícil de nosotros, es el personal. O sea, yo iba a decir engañar, pues queda feo engañar al personal, queda muy feo eso. Intento atraer al personal, pues intentas atraerlos con un proyecto interesante,
haciendo cosas diferentes, cosas atractivas que puedas poner en redes sociales que llamen la atención, pues con un proyecto, con calidad de vida. O sea, yo durante 8 o 10 meses al año no abro por las noches. Mi gente sabe que cena en su casa donde le apetezca, solo damos comida. O, porque es otra solución que yo no tengo, que es untarles de dinero. O sea, pero cuando les untas con dinero, el de al lado le untará un pelín más y se te irá. O sea, yo creo que es más importante las otras. Yo creo que al final es eso, que hay alguien tire para adelante y que tenga un proyecto interesante y esto, que eso, que luego tienen que vivir ahí, que es lo más difícil. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos empleados? Ahora ya 14. Somos 14. O sea, tienen más de la mitad del pueblo. Sí. Es curiosísimo cuando viene la gente a comer. ¿Cuánta gente hay en el pueblo? Digo, pues entre vosotros y nosotros aquí mucho más. Digo, de todos vosotros y nosotros, ¡puf! Estamos casi el doble. Estamos casi en el doble. ¿Aguanta la gente, la plantilla? Por suerte tengo una estructura fija que ya llevan 3-4 años, sí. Es otra de las cosas que están trabajando desde la es lo más difícil. Sobre todo la vivienda, ¿no? Porque, claro, es lo más difícil. A mí me viene mucha gente y de prácticas y les tengo que buscar alojamiento y eso. Y me veo, esa mañana están empezando a ofertar pisos, solo habitaciones, que yo eso no lo había visto. En Sabiñánigo. Yo no lo había visto en mi vida, o sea, habitaciones. Nos quedamos con la chica de administración, buscamos pisos para los chicos de prácticas. Y hay habitaciones, y digo, hostias. Y yo tengo un chico de prácticas que es de Mayen, súper majo, Rubén, y lo tengo en un piso, en una habitación, porque no hay otra cosa. En Sabiñánigo. No hay. Me parece una locura. Y además Sabiñánigo, que fue un poco el dique de contención de esas poblaciones emigrantes sobre todo los años 60, ¿no? Cuando la gente se éxodo de los pueblos a la ciudad, ¿no? Que Zaragoza fue la que más recibió, también Huesca. Pero Sabiñánigo fue uno de esos diques de contención que se hablaba en la anterior, los diálogos de la anteriores con Miguel Mena, estuvimos hablando de todo eso, ¿no? Que no solamente se vino todo el mundo a la ciudad, ¿no? Hubo poblaciones que sirvieron para poder sujetar un poco esas personas. Yo creo que Sabiñánigo es el ayuntamiento con más municipios adheridos, o sea, yo creo que son 50 y pico, me parece que son, hasta la Guarguera y demás. Sí, en el caso de Sardas, no solamente Sardas, estaba Llué, Isun de Basa, Lata, Sosán, Puente de Sardas, San Román de Basa y Satué. Sí, yo creo que ahora hay 50 y algo. Al pertenecer en 1951 esto, o sea, me pilla lejos. Sí. Buenas tardes, felicidades a Toño por tus éxitos. Muchas gracias. Felicidades también a los organizadores, bueno, eso es... al presentador, Alberto Casañal. Y bueno, yo siempre me ha tocado asistir, porque yo me dedico a la política, me ha tocado asistir a muchas charlas y yo siempre digo que son las charlas unas que son un poco coñazo y luego las que dices, ojalá no terminaran. En este caso creo que esta me gusta y me gustaría que durara más, pero el tiempo entiendo que es el tiempo, ¿vale? Yo estoy a gusto, Yo voy a hacer 3 preguntas que son breves, porque yo por la falta de tiempo pues también me hubiera gustado conocer un poco más personalmente a Toño, ¿no? Pues, entonces, hacemos otra, no tengo problema. Lo primero que me gustaría que me dijeras, si puedes comentarme, es cuáles serían los 2 cocineros, los 2 chefs, el top para ti actualmente en España, ¿vale? Esa sería la primera pregunta. La segunda, me ha parecido ver que tienes una hija y, bueno, dos, bueno, entiendo que te gustaría y estarías orgulloso de que se dedicaran a tu profesión, si puede ser que tengas ahí garantizado el futuro, si le gustan a tus hijos, si ves que puede haber, ¿vale? Y la tercera pregunta, bueno, un poco relacionada, es cuál sería, desde tu punto de vista, cuál sería quizás tu peor defecto y tu mayor virtud, ¿vale? Y luego, pues bueno... Me la voy a tener que apuntar, No te preocupes, no, tú suelta, no te preocupes. Cocineros, al final tú siempre, a mí me gusta mucho la técnica y mi restaurante preferido es disfrutar. Al final he estado 2 veces, para mí eso es como, vamos, es una locura desde que entras hasta que sales, y eso que no es el sitio más bonito de los que he estado, porque es disfrutar en Barcelona. Al final le dieron el mejor restaurante del mundo el año pasado, algo harían buenos, pero luego sin embargo en Málaga está Marcos Granda, que no es cocinero, que es camarero, que tiene 7 estrellas Michelin, cada negocio que abre es una locura, y es un camarero, que es otro problema, que si abriéramos ese melón tendríamos para ratos ahí, el problema de la sala, o sea,
¿por qué todos los restaurantes solo sale el cocinero? ¿Qué mierda es eso? O sea, es decir, yo en mis restaurantes yo salgo mucho, pero todo mi equipo sale, de hecho sale incluso más que yo. Pero en las fotos, en la prensa, tal, sale el cocinero. No sale el camarero. Nosotros, de hecho, lo que te digo, que yo soy perro viejo para estas cosas, y nosotros cuando nos dieron el Sol Repsol, que no es como Repsol, no es como Michelin, ellos un mes antes te llaman, te dicen que te van a dar un sol por teléfono, por correo, por Cuervo, por todo, te dicen. En Michelin no te lo dicen hasta que tú estás en la gala y te nombran. Y claro, yo lo primero que hice es llamar a mis fotógrafos. O sea, yo les llamé a mis fotógrafos y digo, quiero una sesión de fotos con todo el equipo. Y nos hicimos una sesión de fotos con todo el equipo, unas fotacas brutales, con el sol ficticio ahí, pues todas estas cosas. Y claro, cuando estuvimos en la gala, ahí te hacen una foto con el soletrillo así todo guapetón ahí, te hacen, o lo intentan, y todo el mundo cuelga esa foto. Yo colgué la del equipo, o sea, yo solo colgué la del equipo, pero nadie lo hizo, o sea, nadie lo hace, yo colgué la del equipo, o sea, es una cosa de gente, tú puedes ser lo que tú quieras, pero si no te sabes rodear bien, olvídate. Lo de mis hijas, la mayor... Militar. Con el genio que tiene podrían las dos, pero la mayor sí que pasó mucho tiempo conmigo en la cocina y empezó, De hecho, aquí se hicieron 2 años seguidos un concurso tipo Masterchef de niños. Lo ganó los dos, o sea, ya no los dejaban ir más, y ya lo ganó los dos. Y se le daba bien, lo único que luego pues creces y tienes otras prioridades en la vida. Y luego la pequeña ahora, la pequeña es un terremoto, que será lo que quiera. Conmigo se pasa mucho tiempo en la cocina y hacemos mucha cocina, y ella es, vamos, todo lo que le eches para adelante. La gente te dice, ¿cómo vas a querer que sea cocinero? Pero tal, ¿cuál es ese oficio? Te vas a perder muchas cosas. Bueno, vas a ganar otras muchas. O sea, tú ponlo en una balanza, yo no lo cambio por nada. A mí me encantaría que siguieran mis pasos, me encantaría. Pero será lo que quieran ser. O sea, yo siempre les he dicho, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras ser, lo que no te acepto es que seas una vaga. O sea, eso te reviento. O sea, mis hijas no pueden ser vagas, no admito que nadie me lo diga. O sea, las machacaría. Así que serán lo que quieran ser. Mi mayor está estudiando logopedia, ya ves tú. Nada que ver. Y la pequeña, pues veremos, a ver. Y luego, virtudes, me acuerdo de todas. Virtud, pues es que virtud, cuando yo tengo un objetivo voy a muerte a por ello. O sea, no, soy muy cabezón y muy persistente, muy competitivo y al final siempre te mueves por retos y hasta que no los consigo yo no paro. O sea, esto funciona así. Y defecto yo creo que pues solo tendrían que decir los demás. Seguro que encuentran muchos. Yo me veo demasiado exigente conmigo mismo. O sea, que al final, que decir, luego te lleva a muchas cosas, Mi padre me enseñó a ser súper exigente. Pero claro, yo soy inconformista. Vamos a decirlo así. Soy inconformista por naturaleza. Que eso te hace que no disfrutes tanto como tú dices, un sol, maravilloso, clic, siguiente. Mejor cocinero de España de este año y del que viene, porque hasta el 26, como no se hace la final, no cedo el trono hasta marzo del 26. O sea, así que aprovecharemos. Claro, cocinero del año, tachas, lo celebras tal y cual, al día siguiente ya estoy pensando en el siguiente. Claro, eso te hace no disfrutarlo, lo disfruto a mi manera, vamos a hacer, pero bueno, soy inconformista, es lo que soy, luego hay más, soy así. Trabajo, no hay más. Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente, pero me gustaría que Alberto, el director del Departamento de Despoblación del Gobierno de Aragón, que es el anfitrión y el inventor de todo este lío, pues como anfitrión se despida y quiero que subas y nos digas un adiós y un salud. A ti. Bueno, la verdad que voy a ser muy breve. Creo que no tengo nada que aportar a lo que hemos visto hoy. Habéis conocido a Toño, no solo al chef Michelin, sino a Toño como persona. Es maravilloso. Yo creo que lo siguiente que le va a pedir al presidente, a Jorge Azcón, es que le nombre embajador al menos de la Dirección General de Despoblación. No veo otro ejemplo, seguramente, en toda Aragón,
que haya sido capaz y que transmita también los valores que se tienen cuando te has criado en un pueblo y encima has querido sacar adelante pues tu trayectoria, tu trabajo, tu ambición en ese mismo pueblo. Cuando anuncié las primeras charlas o diálogos sobre despoblación, me costaba explicarle a la prensa que lo que pretendemos es que una ciudad como Zaragoza, con 700.000 habitantes, había que sensibilizar a los vecinos de aquí, había que romper esos estigmas que hay sobre los pequeños pueblos, como que no se puede vivir ni desarrollar un futuro, una vida en esos pequeños pueblos, y hay que hacerlo aquí, en la capital, donde solamente de parte de esos 700.000, cerca de 300.000, procedemos todos de pueblos pequeños, ¿no? Entonces, hay que poner en valor y sensibilizar a la gente de la ciudad, como bien habéis nombrado al principio, en las capitales, para que sepan que hay futuro, que hay vida y que no es fácil, no nos vamos a engañar, porque es verdad que hay ejemplos de gente que se aventura. Yo soy de la provincia de Teruel, de un pueblo pequeño, Cosa, y oigo comentarios que viene una familia de, hace poco me decían, de Palma de Gran Canaria, a llevar el bar del pueblo. Cometieron un error, le hicieron el contrato de agosto a agosto. Agosto estuvo muy contenta esa familia, todos los forasteros vamos a pasar allí el verano. Septiembre se dieron cuenta que solo iban a dar 2 cafés, octubre un café el sábado, el invierno es frío o no, lo siguiente, terrible. Los pueblos se quedan sin gente, porque una cosa es que haya 36, 46 empadronados, pero el invierno igual esos 46 se transforman en 8 o en 10. Es la realidad que tenemos en Aragón. Con lo cual es muy duro emprender, por eso quiero ensalzar aún más el trabajo que ha hecho Toño y otros muchos más. Quiero decir, estos diálogos no se van a acabar aquí, la intención es, bueno, de hecho ya tenemos cerrado el próximo, que será el último miércoles de octubre, con una chica muy joven, youtuber, que decidió sacar adelante su vida profesional en su pequeño pueblo de Aragón. Tiene muchísimos seguidores, es una apasionada de la defensa y con orgullo de su pueblo y de los pueblos pequeños de Aragón. Con lo cual ya os invito al último miércoles del mes de octubre, creo que es 28, y seguramente será en este mismo espacio. Y poco más, agradecer a todos los que habéis venido. Yo creo que te has equivocado, Javier, no nos han quitado los premios gente, sino que a lo mejor nosotros se los hemos quitado a ellos. Efectivamente. No se lo habrán pasado tan bien como nosotros. Yo creo que puedo hablar por todos los que veo aquí, ves los ojos, las caras, las sonrisas, ha estado súper amable el ambiente, muy agradable y seguramente hemos roto o hemos conseguido un objetivo, que es romper esos estigmas que yo hablaba de los pueblos pequeños, pero también un estigma sobre los grandes profesionales que quizás desde fuera, cuando los vemos en la televisión, algunos pensamos que son gente intocable, inaccesible, que son dioses. Algunos creo que se lo creen. Sí. Pero luego hay... He conocido a alguno. ¿Verdad? Sí, joder. He conocido a alguno. Pues a una persona trabajadora, humilde, con valores familiares, con valores con arraigo a la población y muy trabajador. Creo que con esto yo creo que el objetivo, yo estoy más que satisfecho por el público y sobre todo porque tenemos un gran embajador en Aragón, que es un gran ejemplo para seguir adelante. Muchas gracias. Aunque muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Oye, un placer.